Bueno, y ya lo anticipaba Vianel antes de ir a la pausa, vamos a hablar un poco de economía y el panorama también económico actual. Para eso ya nos visita el contador público Horacio Bael. Horacio, muy buenas noches, gracias por venir. Hola, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Todo bien. No, bueno, vine a traer los datitos que como salió ahora el índice de inflación de un 20,6%, habrán escuchado, tener un acumulado de 2024 de 254% ya de inflación, que sería de febrero del 2023 a enero del 2024, ¿sí? Un año. Esto igual es una cuestión que obviamente tenemos una inflación de arrastre que viene del periodo anterior, del gobierno anterior, pero ya hay algo que tenemos de cuestión de liberación de precios que ya corresponde un poco a este gobierno, digamos, ¿sí? A los efectos comparativos no quiero decir que antes estábamos mejor, sino que solo para que tengan una idea, en enero del año pasado, del año pasado, ¿sí? Perdón, siempre en 23, en cada cambio de año uno se pierde. Sí, claro. Era del 5,1, sí. Este enero fue el 25,5, en febrero fue el 6, ahora estamos en el 20,6. Igualmente después tuvo una subida, una disparada de la inflación importante el gobierno anterior, así que es solo el efecto de tener una idea de cómo venía la inflación y cómo cada vez estamos peor parados, digamos. Analistas y economistas que yo estuve leyendo y algunas consultoras estiman que para febrero va a ir al 15% y aparentemente se estabilizaría en ese número. Pero bueno, hay que ver qué pasa, porque recordemos que todavía tenemos congelado mucho lo que es transporte. Desconozco la realidad si acá en Misiones subió o no, porque con la quita de subsidios es cuestión de tiempo que el boleto colectivo pase a valer 1.000 y pico de pesos. Creo que no nos van a poder, digamos, salir de esa ecuación. Claro. Y bueno, y la inflación de arrastre, la inflación que podríamos atribuirle a este gobierno, podemos darle un 15 de valor, digamos, que hablamos, ¿sí? Son todos malos números. Después tenemos, bueno, vamos a hablar de trabajadores, que es la parte más golpeada, los trabajadores en relación de dependencia, o por ahí los autónomos o los monotributistas, pero los números que tengo ahora son de lo que sería el trabajo informal, los mal llamados changarines, lo que hacen changa o lo que están en negro, sí. Los trabajadores formales privados y los trabajadores formales públicos. Tenemos una caída real del salario que vamos a hablar, que ya venimos de hace 7 años de caída real consecutiva, o sea, casi todo el gobierno de Alberto Fernández y parte del gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? La caída viene para informales, tuvimos en lo que va de este mes nomás, o sea, pero en este dato a diciembre, de un 25% del salario real fue la caída. No tenemos todavía los datos de febrero. A diciembre. Es la peor caída desde el 90 y algo que tuvo de un salario, que en un mes el salario haya caído tanto. ¿Me explico? O sea, sí. En un mes cayó un 25%, no en un año, claro, no en 2 meses, sino que es una caída muy importante del salario. Obviamente se dio por el pico inflacionario que tuvimos en diciembre, y también va acumulado ahora a enero, que no fue acompañada de las paritarias. Claro, ¿sí? Qué increíble, Horacio, esto que decís, porque si hacemos comparaciones estamos hablando de más de 20 años de diferentes gobiernos con diferentes ideología, inclusive, sí, que de igual manera fueron haciendo las cosas mal, por lo que vemos, ¿no? Por los resultados que estamos viendo ahora, porque si volvemos a hablar de las acciones que se están llevando adelante, son 2 meses, ¿no? Si vamos al caso, pero de igual manera, si miramos 20 años atrás, siempre estuvo mal. Siempre sí, fue posterior ahí entre la fecha exacta, el mes exacto no me acuerdo, pero la transición entre Alfonsín y Menem, que fue la hiper, digamos, la hiperinflación. Y bueno, por eso es bastante, por decirlo, una marca histórica, en sentido que hubo un incremento de precios muy importante, sobre todo en la parte de alimentos, y obviamente las paritarias no acompañaron, claro, y ahí es donde se produce la caída. Siempre, Horacio, suelen comparar el salario en dólares. ¿Te acordás en qué año más o menos se registró el salario más alto en dólares de los trabajadores argentinos? Si vamos a hablar de... No, tengo Hablemos de estos últimos 20 años que fueron un desastre. Aseguran. Vamos a aclarar que había muchos desbarajuste económico, había muchos
ya teníamos tarifas, se estaba armando la bola de nieve de los problemas. Fue en el 2015 que tuvimos un salario real de 600, 700 dólares, pero creo que era una de las pocas variables positivas que había, porque teníamos salarios en dólares altos, y ahí era el momento por ahí de corregir todo lo que sea tarifa, todo lo que sea cuestión de precios contenido, sacar toda esa cuestión, porque dentro de todo el trabajador estaba preparado para recibir tal vez una quita de salario, no ahora que se esperó la bola de nieve hasta que llegamos a diciembre y hubo toda esa quita, pero sí fue en más o menos el 2015 que tuvimos un salario real de unos 500, 600 dólares. Ahora creo que estamos alrededor de 150 dólares. 150. Sí, pero bueno, era lo positivo, y siempre hablo por ahí con colegas que eran los momentos que había que haber hecho las correcciones económicas, porque cuanto más tarde se realizan, más duras van a ser, y la economía encima que viene en caída. Además tenemos el otro dato que también bueno, sigo, esos trabajadores informales 25, los privados tuvieron una caída de un 13 y los públicos tuvieron una caída del 17 aproximadamente por ciento, en lo que fue diciembre, ¿sí? El umbral de pobreza está para una familia tipo de 4 en 596.000 pesos, para que tengan una idea. O sea, las personas que ganan menos de eso se consideran pobres, digamos, ¿sí? Y el nivel de indigencia es de 285.000 pesos. Cuando hablamos ya de indigencia es gente que no tiene todas las necesidades básicas insatisfechas. No quiere decir que sean indigentes, pero no tienen cloacas, o tienen letrina, claro, o no llegan con todas las comidas en el día, o le tienen que ayudar a sus padres a trabajar. Claro, la cobertura de necesidades básicas, por ejemplo, no se ve, no en su totalidad, por lo menos en ese tipo de familias. Claro, no es que con 285.000 pesos son indigentes y uno piensa en alguien que vive en la calle, no. Es que no cumplen con todos los requisitos para una vida mínima digna. Claro. Y después tenemos, entre indigencia y pobreza, sí, ya son otras las variables, pero también no cumple algunos de los requisitos, digamos, para no ser pobre. Tenés que estar por arriba de ese sueldo de una familia tipo madre, padre, ahora, bueno, puede ser las variantes que quiera, con 2 hijos, ¿sí? Ese es el que se toma, el valor que se toma. Caída de actividad económica, ahí también venimos pésimo. Estos sí son datos de febrero, se toman datos, construcción, tenemos por ejemplo con cemento un 20% de caída, patentamiento de autos un 38%, patentamientos de moto un 19%, todo en caída, en negativo, ¿sí? Estamos hablando. Venta minorista un 29% y alimentos y bebida un 37,1%. Lo único que aparentemente esta última caída de alimentos y bebida, que es malísimo porque quiere decir que la gente está comiendo menos, es que para las 2 primeras semanas de febrero está dando, como no hay actividad económica, no están subiendo tanto los precios de lo que sería alimento, y se espera una caída de suba de alimentos para febrero, esperemos, Dios mediante, por ahí, perdón. Y después, bueno, el último dato es que por ahí, yo no voy a decir lo que dicen los números, no otra cosa. Lamentablemente hice un comparativo de lo que sería enero del 2013 con enero de 2024 a valores reales, ¿sí? Porque tenés que ajustarlo por inflación, entonces show. 2023, 2024. Enero. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces tenemos una caída del gasto primario. No sé si se acuerdan que yo varias veces hablo del gasto primario, que es todos los ingresos menos todos los gastos corrientes. Ahí tenés el gasto primario, y después tenés los gastos de deuda pública, y ahí tenés el gasto financiero, ¿sí? O el déficit o superávit financiero. Bueno, toda la caída de lo que es gasto primario lo está soportando jubilaciones, asignaciones familiares, porque tenemos una comparación de tener una caída el año pasado era del 4,5 el gasto, billones de pesos, y hoy estamos hablando de 2,8 billones de pesos. Ese ajuste en términos reales del 36% se explica en un
ese 36% de caída se explica en un 43% de caída, no quiero poner números porque nos vamos a marear, 43% de caída de jubilaciones y pensiones. ¿Cómo caída? ¿Sería ajuste? Ajuste, sí, claro, o sea, el gasto, menos gasto. Ajuste, o sea, ajuste sobre los jubilados. Y sí, porque, o sea, digamos, más que la motosierra lo que se encendió ahora es la licuadora. O sea, se está licuando todos los ingresos, tanto sea de empleo público, empleo privado, empleo no registrado y jubilaciones. Porque vos tenés alta inflación. Ajá. Y tenés pocas paritarias o los gremios más fuertes, por ahí leís algunos gremios fuertes que logran paritarias que le emparejan la inflación. Pero la mayoría no tiene paritarias, entonces lo que están haciendo es más una licuación general sin distinguir, digamos, buenos de malos, porque lo ideal sería que si en el Estado es ineficiente, detectar las ineficiencias y eliminar las ineficiencias. Pero hoy es parejo, o sea, no importa si vos sos un buen trabajador, lo único que sí entiendo yo, esto es más por rumor que por realidad, que mucha gente del Estado se presentó a trabajar, que antes nunca iba a trabajar, cosa que bueno, que me parece que debería armarle sumario y sacar a esa gente, porque eso sí es incorrecto. Pero fuera de eso, que no sé qué porcentaje pueda impactar en el gasto, qué volumen de gente era eso, el resto se está licuando vía inflación contra salario, ¿sí? Claro, igualmente hablemos que el gasto de personal de 0,5 billones de pesos bajó a 0,4 billones, o sea, tampoco es que bajó mucho lo que es personal, se licuó poco, se licuó más en lo que es jubilaciones, porque siempre lo digo acá que la parte de jubilaciones es lo que más insume en la parte de la torta de gasto del Estado, el 60% se le llevan las jubilaciones, ya sea de privilegio, ya sea con o sin aporte, voy a armar de la bolsa completa, ¿sí? Igual y la verdad que son malas noticias, porque sí, más que encender la licuadora, lo ideal sería agarrar el bisturí y en realidad que no paguen justos por pecadores y ver realmente qué gastos son innecesarios y recortarlos por ahí, no como se está haciendo ahora directamente de esta manera. Sí, lo ideal sería que la gente pueda comer. Y llegar a fin de mes. Sí. Claro, Adorni dijo hoy que iban a acompañar de la mejor manera posible a los jubilados y que iban a estar entregando bonos adicionales justamente para compensar eso. Estos cálculos igual no incluyen los bonos, pero si son bonos por única vez, tampoco compensan mucho, digamos. Y ahora, ¿cuál sería el fin, digamos, Horacio? ¿Licuamos los sueldos con qué fin? No, el fin es llegar al déficit primario cero, o sea, que no haya déficit fiscal primario y en principio poder engrosar la reserva del Banco Central y bueno, y ahora no sé si lo dijo para la tribuna o no, pero de volvemos con el tema dolarización, digamos. Yo primero, al principio con todas estas políticas, estaba por lo menos viendo el panorama que la idea era recuperar reservas. Igual recordemos que esta recuperación de reservas siguen con la política del gobierno anterior de tener importaciones bastante pisadas, digamos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con eso? O sea que se tiene restringido el acceso a la importación. Y otra mala noticia es que el precio internacional de la soja sigue cayendo. En diciembre estaban $324 la tonelada y ahora están 275 y se espera que siga cayendo porque se creen que China va a entrar en recesión y por lo tanto va a dejar de aspirar soja. Pero volviendo a tu pregunta anterior, perdón, porque son tantos temas, yo creía eso, tratar de achicar el déficit para no realizar emisiones monetarias, o sea, cortar la maquinita y frenar la inflación. Pero bueno, ahora como que cambió el norte de vuelta y están hablando de dolarización, así que es un poco confuso los mensajes, que no creo prudente. Lo único positivo es tenemos todos los dólares financieros estables y hasta ahora, bueno, lo que sería el mercado financiero creo apuesta a este gobierno con sus propuestas, con sus defectos y virtudes, pero lo que serían pequeñas empresas, comercios, más trabajadores la están sufriendo todo, porque cuando yo hablo de caída de actividad económica hablo de menos venta. Cuando hablo de menos venta quiero decir que los negocios venden menos, por ende pueden responder menos a pagarle mejores salarios a los trabajadores y o despedir.
etcétera, etcétera. Bien. Mientras tanto tenemos que seguir esperando y seguir conociendo números y ver cómo continúa. Exactamente. Horacio, clarísimo como siempre. Agradecemos que nos visites en principio y agradecemos también los datos. No, por favor, a ustedes como siempre todos los jueves.